¿Dónde vive Dios? Y si existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué permite que gente sufra hoy por hoy? Y si Jesucristo realmente amó a todos por igual, ¿por qué solamente se apareció en Jerusalén? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué hay más allá? ¿No? Simplemente los buenos se van para acá, los malos se van para acá. Se sonaba bastante vacío y ya no pude contestar. Y pues me volví ateo, ¿no? Era un mundo bastante vacío, pero a pesar de eso uno trata de llenarlo leyendo cuanto libro puede en cuanto a la existencia, ¿no? Yo asistí con los testigos de Jehová, con los católicos, aprendí muchísimo de la Biblia. Muchas veces me decían, no, es que es un misterio. Cuando cristiano se me cruzaba, ¿tú por qué crees en esto, no? ¿Tú por qué crees en aquello? Tome este libro. Ustedes también creen en la Biblia, eso no es nuevo, cuéntenme algo nuevo, les decía. Tome este otro libro, pum. Y yo dije, ¿qué es esto? Es el libro de Mormón, me dijeron. Estos dos libros que usted tiene, hermano, es el mayor poder que usted va a poder tener en su vida jamás. Tan poderoso que me lo dijo mirándome a los ojos y después me dijo, Jesucristo vino aquí a las Américas. ¿Eso es algo nuevo para usted? Yo fui de las personas, creo que estaba buscando algo sin saber qué era. Y nunca dejé de buscarlo y creo que el Señor por eso los puso ese día ahí. Y ese día en que lo encontré, no lo solté. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Santos Benit Podcast. Estamos de nuevo aquí, de vuelta con Irving y bueno, su servidor Ismael. Y bueno, tenemos un invitado especial el día de hoy. Jeffrey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Irving, Ismael, bien, todo bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por poder acompañarnos, de verdad. Eh, la última vez que platicamos un poco fue una charla bastante interesante. Entonces tratamos de que poder conocer mejor tu historia. Creo que eso va a ser algo muy bueno. Pero queríamos primero preguntarte, Jeffrey, si puedes presentarte con nosotros, con nuestra audiencia, tu nombre, de dónde eres, todo eso. Perfecto. Bueno, mi nombre completo es Jeffrey Alexander Cajo Arce. Yo nací en Lima, en el país de Perú. Tengo actualmente 32 años. Yo más o menos a la edad de 18 conozco la iglesia. Soy contador de profesión y bueno, actualmente soy casado. Tengo dos hijos, una de 5 años y otro de 3 años que los amo muchísimo, ¿no? Excelente. ¿Actualmente vives en Lima? Sí, en Lima, en un distrito que colinda con La Molina, que es Ate. Vivo muy cerca al templo y al CCM, súper chévere, es una zona tranquila, felizmente. ¿Cuál de los dos templos? ¿Perdón? ¿Cuál Ah, de los dos? el templo que está en La Molina, justamente en Javier Prado, para todos los que quieran visitar ahí, es uno de los templos, el primer templo de Perú, y actualmente ya tenemos 4 ya. Excelente. Muy bien, Jeffrey. También mencionas que eres converso, ¿verdad? No sé si nos gustaría preguntarte acerca de en tu niñez, en tu juventud, si creciste en alguna religión, alguna fe en específico. Listo, y gracias por la pregunta. Yo nací católico a la edad de 3 años, según lo que me han contado mis padres, porque uno ya no se acuerda, pero yo me bauticé católico. Ahí empecé a conocer algo de la iglesia, por así decirlo, de la fe cristiana. Me crecí así. Mis padres me llevaron a la iglesia hasta donde yo tengo uso de razón, 9, 10 años más o menos, cuando ya empieza uno a tener más, a recordar más, ¿no? Y pues yo recuerdo bastante que iba al coro. Actualmente no canto, pero yo me acuerdo muchísimo que iba al coro de la Iglesia Católica. Yo aprendí muchísimo en cuanto a Dios y la fe en Jesucristo ahí. Y luego, por cuestiones de la vida, mi papá empieza a asistir con los testigos de Jehová. Y es ahí donde yo empiezo a interiorizar más en la Biblia, ¿no? Ustedes saben que los testigos de Jehová pues leen muchísimo, se informan un montón, así nomás no te creen cualquier cosa, así que yo estaba ahí con ellos. Mi papá me llevaba, ahí medio se dividió la familia porque mi mamá y mis hermanos básicamente con los católicos y mi papá y yo soy el mayor de los hombres, no tengo otros 2 hermanos, una hermana mayor y otro hermano menor.
y yo me iba con mi papá, ¿no? A mí me gustaba, no sé, desde pequeño me llamó mucho la atención el tema de, no sé, esas dudas existenciales que a veces uno puede tener. Y ya después, ahí a los 11 12 años, más o menos, ya casi para 13 yo asistí con los Testigos de Jehová, aprendí muchísimo de la Biblia y no sé si les comenté, pero yo, una de las cosas que más atesoraba era eh, estar con mi papá leyendo algunas historias bíblicas, ¿no? Las noches, como si fueran cuentos. Y esas cosas fueron formándome a mí dentro de la religión. Pero muy a pesar de eso, a los 15 años, cuando ya tenía que hacer la primera comunión, porque el curso de religión aquí en Perú no sé si seguirá siendo obligatorio, pero al menos para mi colegio era obligatorio. Entonces ahí es donde hago la primera comunión y la confirmación. O sea, me vuelvo a los católicos, ya mi papá pierde contacto con los testigos de Jehová porque nos mudamos. Entonces yo vuelvo con los católicos y bueno, hice la primera comunión, la confirmación. Yo creo que ahí podría decir que tuve mi primer encuentro con el amor de Dios, ¿no? O con Jesucristo, porque tuvimos un retiro, me acuerdo. Y de ahí no volví a tocar el tema hasta después de la confirmación y después ya entré a la universidad, terminé el colegio, acá terminamos nuevamente a los 16 años. 16, 17 fueron las épocas más oscuras, por así decirlo, en cuanto a mi formación cristiana se refiere, y pues me volví ateo, ¿no? Dejé de creer en todo lo que en alguna vez creí. Era un mundo bastante vacío, pero a pesar de eso, uno trata de llenarlo leyendo cuanto libro puede en cuanto a la existencia, ¿no? Y bueno, a los 18 ya conozco la iglesia y me Y, bautizo. Si ustedes gustan, puedo profundizar algo más en alguna de las partes de ahí, pero Y Jeffrey, mencionas que en este periodo de tiempo, como te volviste ateo, eh, ¿cómo fue que llegaste como a caer ahí? ¿Cómo fue que comenzaste como a dejar de creer en un Dios o en una creencia que al principio sabías, ¿no? Porque tu papá, veces que leías esas historias con él, ¿no? ¿Cómo fue o qué piensas que fue lo que te llevó a ese lado? pues principalmente yo en su momento también lo he pensado y es una pregunta bastante válida y me la han hecho varias veces. Y la verdad es que pues uno empieza a hacerse más preguntas, ¿no? Y cosas como ¿dónde vive Dios? Y si existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué permite que gente sufra hoy por hoy, ¿no? Y otras preguntas que me hacía, ¿y si Jesucristo realmente amó a todos por igual? ¿Por qué solamente se apareció en Jerusalén a la gente que vive por allá, ¿no? Por Asia, por África. Y por qué no vino aquí, ¿no? ¿Por qué? Y muchos porqués que se quedaban sin responder, sobre todo los porqués que se quedaban sin resolver, ¿no? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué hay más allá, ¿no? Simplemente los buenos se van para acá, los malos se van para acá, sonaba bastante vacío y la verdad es que hubieron más preguntas y ya no pude contestar. Y al recurrir a la religión, que hasta su momento conocía, no encontraba respuestas a ciertas preguntas. Muchas veces me decían, no, es que es un misterio, ¿no? Esto es un misterio y el Señor no ha dicho nada más. Y esta es la Biblia, léela y trata de seguir adelante con esto, ¿no? Y cree. Pero en su momento, yo como estaba allá en la universidad, obviamente ahí uno ya tiene nuevos amigos, las amistades medio te jalan, te dicen, oye, vamos para aquí, vamos para allá. Los profesores te empiezan a cuestionar en cuanto a las cosas de la fe, sobre todo los cursos de filosofía en las universidades. Bueno, acá es un curso clave, ¿no? sí. Y nada, o sea, esas cosas fueron las que poco a poco me llevaron ya no buscando las respuestas en la religión, sino buscando las respuestas La filosofía. en teorías o cosas que los más sabios o eruditos podían tener, ¿no? Jeffrey, y en ese momento en tu vida, por lo que mencionas, pues tu papá parece que era una persona que siempre andaba buscando acercarse a Dios, ¿no? Ya sea con los testigos católicos y tu familia, ¿no? Pero en ese momento en tu vida nunca
trajiste esas preguntas a tu familia? ¿O nunca les expresaste acerca de que estabas perdiendo tu fe en Dios y todo esto? La verdad gracias por preguntar, yo casi nunca hablé con ellos sobre estos temas. Yo como vi muy dividida mi familia en cuanto a qué iglesia seguir, al final mi papá me dijo, bueno, tú toma tu camino, toma tus propias conclusiones y listo, no recuerdo alguna vez que mi papá o mi mamá me hayan dicho, oye, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar o vamos a leer juntos las escrituras, vamos a sentarnos aquí y platicar un poco en cuanto a esto o aquello. La verdad es que no. Entonces fue algo como una etapa de tu vida que la internalizaste tú mismo, ¿no? Que la viviste tú solo, digamos, en cuestión de como que no lo diste a conocer, ¿no? Porque pasa mucho que personas cuando cambian de religión o caen en esto del ateísmo, pues se convierten como más vocales. O sea, empiezan a hablar más, empiezan a cuestionar más en las redes sociales, a criticar a otros, a la gente religiosa, etcétera. ¿No fue tu caso en ti? Bueno, al inicio era más interiorizar, como lo dices, ¿no? Estaba enfocado en yo conocer más primero, aprender y aprender. Me leí varios libros de las teorías diferentes como el Big Bang, ¿no? Para poder tratar de explicar de dónde venimos y tratar de explicar por qué estamos aquí. Muchos otros libros en cuanto a, digamos, filosofías de cómo vivir, ¿no? Sin hacer daño a nadie, cosas por el estilo. Y hacia dónde vamos después de esta vida, tratando de escuchar por ejemplo, uno de mis autores favoritos era Anthony Hawkins, ¿no? Que era un erudito hasta ahorita, ¿no? De la ciencia y todo. Y este hombre habló bastante sobre justamente la existencia del hombre, de dónde viene, hacia dónde va y todo eso. Entonces, toda esa ideología me la ponía aquí en la mente. Y una vez que la adopté, empecé a salir afuera y tal vez en mi tiempo, cuando tenía 16 17 uno no tenía tanto acceso a redes sociales como hoy por hoy, pero yo empecé en la universidad, cuando cristiano se me cruzaba, a empezarles a decir, oye, ¿tú por qué crees en esto, no? ¿Tú por qué crees en aquello? Y muchas veces me pasaba de que yo estaba en la universidad y como yo me iba con mis amigos, obviamente después de los parciales o después de los exámenes, nos íbamos ahí a tomar unos traguitos y todo eso. Y, y la verdad es que habían algunos cristianos ahí con nosotros, ¿no? O conmigo, ¿no? Y en una de esas que ya es medio, que ya un poco está saliendo de tono la conversación, ya empezábamos a hablar o bien de política o bien de religión. Y ahí empezaba todo, ¿no? ¿Y para qué hablaron de religión? Yo empezaba a atacar a cuanto cristiano se me cruzaba y peor si estaba en esos lugares que son para ellos, en muchos casos, medio mundanos. Y nada, empezamos a atacarlos, los Entonces, perseguía en algunos casos. Oye, después de la universidad, después de clases, vamos a conversar de esto y sácate a tu Dios. O sea, ¿por qué estás pensando de que Dios te va a salvar si aquí estamos nosotros? ¿Dónde está? A ver, muéstramelo, ¿no? Cosas entonces así. eras vocal, o sea, expresabas tu ateísmo, digamos, Ya más o menos yo diría que cuestionabas. entre los casi 17 y parte de los 18 hasta que me convertí miembro, yo estaba muy enfocado en ayudar a las personas a no creer en Cristo ni creer en Dios, ¿no? Era fuerte el tema porque yo no me quedaba callado cuando alguien me decía, no, pero tú tienes que creer en Dios. A ver, y le empezaba a decir, no, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Tú qué piensas de esto? Y era como, sí, era terrible. Y tengo amigos que incluso me los he encontrado ya, entre ellos un miembro de la iglesia, recuerdo y que quizás en ese momento no tomó, yo recuerdo que no tomó y cuando no tomó fue cuando le dije, oye, pero ¿por qué tú no tomas? Ahí me dijo, no, es que yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo. Esa fue, creo yo, la segunda vez en mi vida que escuchaba de la iglesia. Y nada, yo respeté su posición de que no había tomado, pero igualito empecé a atacarlo, ¿no? Y tu Dios esto y tu Dios aquello, cómo puedes creer en alguien que deja sufrir a estos niños? ¿Cómo puedes creer en alguien que permite las violaciones? O alguien que permite a políticos corruptos, etcétera, etcétera. Bastante, bastante interesante. Creo que de uno de los temas que más me fascinan es eso, como tú mismo lo mencionaste, ¿no? Cuando llegas a la universidad,
o a estos ambientes donde, bueno, se mueve mucho la filosofía, la historia, la ciencia. Pueden haber como, y hay muchas diferencias de opiniones. De hecho, ahora que estabas hablando, me vino a mi mente, hay un ensayo de un erudito de la iglesia, no sé si han escuchado de él, llamado Hugh Nibley. Él tiene varios ensayos en la iglesia y él dio precisamente una charla en Brigham Young que se llama, como lo voy a traducir, la fe de un observador. Y ahí muchos estudiantes de BYU le hicieron preguntas acerca de eso que estabas hablando, Jeffrey, de cómo es de que dentro de la universidad, cómo se crean esos ambientes, ¿no? Y muchas veces como los alumnos llegan a ver la fe desde una perspectiva diferente, ¿no? Y lo intentan hacer encajar con la ciencia. Y muchas veces como la erudición, pues del mismo ser humano puede ganar, ¿no? Y decir, bueno, capaz no es verdad, capaz que existe un Dios, ¿no? Pero creo que es como un proceso igual, ¿no? Seguramente tú pensaste como era parte que yo pasara por este proceso de un ateísmo, ¿no? Y pasar como esa parte para poder entender después la parte de que sí existe un Dios que nos ama y que nos entiende, ¿no? Es muy interesante. ¿Y cómo fue, Jeffrey, estás hablando acerca de del compañero o un compañero tuyo, ¿no? Que tenía esa fe. Era una mujer, una compañera Una, de clase, una, sí. una compañera. Entonces, ahí fue como habías escuchado poco y nada, ¿no? Dijiste como 2 veces de la iglesia. Sí, la primera vez fue porque yo tenía una enamorada a eso de los 15 años, más o menos, que justamente ella tenía un primo, que es justamente donde ella se quedaba, porque ella, digamos, vivía muy lejos y a veces se quedaba en la casa de sus tíos, y sus tíos eran miembros, según lo que ella me había contado, ¿no? Solo había dicho la palabra mormones. Entonces ellos eran mormones y ella me decía, no, sí, mis tíos como que van a la iglesia, mi primo creo que va a hacer una misión, todavía no está seguro y cosas así, ¿no? Fue la primera vez que escuchaba y la segunda vez fue cuando ya me encontré en la universidad con esta amiga que hoy por hoy ya está casada y hace unos meses creo me la encontré justo en una capilla. Fue hermoso, yo le pude presentar a mis hijos, le presenté a mi esposa y yo el más emocionado, ¿no? Diciendo, ella fue la que en algún momento fue firme y a pesar de que la ataqué, ella siguió firme porque muchos a los que yo atacaba se alejaban de su iglesia. Era triste, ¿no? No, ya después he ido con ellos y les he pedido perdón y las disculpas del caso, ¿no? Claro. Pero sí, Y eventualmente, ¿cómo fue que conociste más de la iglesia? ¿Aprendiste? ¿Cómo fue que te encontraste con los misioneros? No sé, si puedes explicarnos un poco eso. claro, entonces yo estaba en una época, muchas veces personas dicen, ¿no? Que uno se acerca a Dios cuando de pronto está bien necesitado, cuando ha tocado fondo, cosas por el estilo, ¿no? En mi caso, no. En mi caso, yo no había tocado fondo, yo no había, digamos, estado con penas o con dolor dentro de mi corazón, o al menos yo no me sentía en ese momento así. Yo estaba bien enfocado en mis estudios y en mi trabajo. Yo trabajaba por las mañanas, estudiaba por las noches y no tenía prácticamente tiempo para nada, ¿no? En ese entonces, más o menos que será julio del 2011, más o menos empezaron a visitar dos jovencitos. Yo veía dos jovencitos con placa que empezaron a visitar a mi hermana y a mi mamá. Entonces ahí como que yo los miraba y decía, qué raro, esto es como un gringo y un chatito chaparrito, morenito, que era de Guatemala. Y yo recuerdo muy bien que los Chaparrito. miré y me dijeron, ¿y ustedes a quiénes buscan? Ah, estamos buscando a la hermana Rosana. Decía, ah, es mi mamá. Ok, sí, pasen. Vi a mi mamá ahí. Ah, sí, que pasen, ya, sí. Yo ya me estoy yendo. Pero hermano, queremos hablar con usted. No, yo ya me estoy yendo a la universidad, lo siento. No, no tengo tiempo para estas cosas, le dije. Y gracias. Y así estuvo, julio, agosto, septiembre, yo no los escuchaba. ¿Verdad? Yo veía que entraban y salían de mi casa, o a veces estaban en mi casa cuando yo estaba ahí, pero yo estaba como o bien bañándome o bien me ponía a hacer cualquier otra cosa para evitar estar con ellos, ¿no? Y siempre decía, no, estoy ocupado, estoy ocupado. Y tal vez sí era verdad que estaba ocupado, ¿no?
Y es que a veces no le damos las prioridades del caso a Dios. Y nada, yo estaba un día de esos, ya eran casi Navidad, perdón, en noviembre se bautiza mi mamá y mi hermana, ¿no? Yo voy al bautismo, completamente extrañado de qué era esto. Por primera vez entraba a una iglesia y porque mi mamá me había dicho, tú no, si tú no vienes a nuestro bautismo, o al menos eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Tú no vas a tener permiso para salir a la fiesta tal, ¿no? Oh, Entonces ya llegué, yo voy a estar ahí, le dije, no, no, entonces llegué, todo, vi que se vistieron de blanco, todo súper raro para mí, yo estaba más metido en el celular, súper escéptico, la verdad. Y los misioneros una vez más intentaron, ¿no? Mano, queremos visitarle, que sé. Nada, le dije, por el momento no. O me acuerdo que ya una de esas quedamos y les fallé. Y creo que no recuerdo bien, tal vez mi mamá se acuerde más y cuando vea este video se va a reír, pero más de 2 o 3 veces, o quizás más, yo les quedé con los misioneros y era de esos que nunca estaba ahí. Y yo sabiendo muchas veces, ¿no? Yo sabiendo, no estaba. Porque para ese momento, amigos, yo ya no creía para nada en Dios. O sea, yo para mí me estudié las religiones del mundo, las más numerosas, como la religión musulmana, hindú. los islámicos, me metí con una amiga incluso al budaísmo, Ujú. estaba tratando de buscar, ¿no? Pero todo era ahí, sí, vacío todavía. ¿Y cuál fue el punto de inflexión que cambió las cosas y te empezaste a tomar el tiempo de escuchar a los misioneros? Y ahí iba a llegar, ¿no? Entonces ya estábamos en noviembre más o menos. Y en diciembre, llegó diciembre y otra vez en Navidad intentaron, y ahí es donde ya quedamos, y yo ahí ya medio que ya me dio pena, ¿no? Ya les había fallado varias veces y incluso me acuerdo que me acorralaron así entre varios misioneros en la actividad de Navidad, me parece, no recuerdo bien. Incluso mi mamá dijo, ya si este no lo jalo por la religión, lo jalaré porque hay jovencitas ahí que de pronto son medias guapas y de repente con eso lo jalo, ¿no? A ver si se interesa en alguna de ellas. Nada. Me hizo bailar, me acuerdo, con varias de ellas y yo súper escéptico, súper resentido de que me amenazaba porque si no, no iba a ir a la fiesta, entonces ya estaba ahí. Pero entonces todo fue cuando ya en enero, me acuerdo muy bien, si mal no recuerdo, fue un 26 de enero o un 25, un sábado fue que yo estaba en casa por la mañana. Había llegado de un viernes de haber salido con mis amigos, súper resaqueado. No sé si allá en México le llaman resaca también, como te duele la cabeza después de Le decimos cruda, la cruda. la cruda. Y, y yo recuerdo muy bien que salgo plan de 11 y algo de la mañana de mi cuarto y veo a los misioneros entrando. Justo ahí como que fue, y no sé por qué, en ese momento no tenía absolutamente nada más que hacer. No me pude inventar nada. Y los misioneros se sentaron, creo que como nunca los había visto un sábado en la mañana, no sé si este misionero habrá planificado en ese momento para ir y visitar a las conversas de pronto, ¿no? Que era mi mamá y mi hermano. Y se sentaron y me empezaron a llamar hermano Jeffrey. Fue unos elders llamados Elder Seas y Elder Cole, que hasta ahora los llevo en mi corazón. Y ellos me llamaron, me dijeron, hermano, venga, pa, siéntese, tome asiento. Pa. Y yo digo, bueno, ahorita tienen suerte, les dije, ¿no? Por primera vez me van a enseñar. Y ellos lo primero que hicieron, ni de verdad que yo ni me acuerdo si hicieron una oración, y si le hicieron, yo ni siquiera cerré los ojos, no fui para nada reverente. O sea, estaba listo para burlarme de ellos. Pero ellos agarraron y lo primero que me dijeron, hermano, cuéntenos un poco sobre usted. Y yo empecé a decirle, ¿para qué me dijeron eso? Empecé a hablarle de todo lo que yo sabía, de lo que había leído, las experiencias que había tenido con las iglesias, a las diferentes a las cuales asistí. Para ese momento incluso había asistido también con los evangélicos y en esa búsqueda, ¿no?
Y ahí fue cuando ellos agarraron y me dijeron, hermano, gracias por decirnos todo eso, tome este libro. Y me dijeron, y yo, ¿qué es esto? Y le dije, la Biblia. Ah, ok, ustedes también creen en la Biblia, eso no es nuevo. Cuéntenme algo nuevo, le dije. Ok, hermano, ahí vamos a llegar, me dicen. Tome este otro libro, pum. Y yo dije, ¿qué es esto? Es el libro de Mormón, me dijeron. ¿Y esto con qué se come? Les dije, ¿no? Y me dijeron, eso leyéndolo. Y ahí fue cuando me dijeron, este libro, estos dos libros que usted tiene, hermano, es el mayor poder que usted va a poder tener en su vida jamás. Y de verdad ese misionero fue tan poderoso que me lo dijo mirándome a los ojos que yo sentí como que si algo de todo lo que había hablado, cuando uno habla así como súper orgulloso, se te sube el ego, pero a nivel, pero así niveles súper altos. Pero cuando él me dijo esto, sentí como que toda la sabiduría, todo lo que había leído o aprendido o experiencias que haya tenido, ¡pum! Es como si agarrara un papel, lo arrugara y lo tirara al tacho. Y después me dijo, Jesucristo vino aquí a las Américas. ¿Eso es algo nuevo para usted? Y ¡pum! Yo fui de las personas, creo que estaba buscando algo sin saber qué era. Y nunca dejé de buscarlo y creo que el Señor por eso los puso ese día ahí. Yo era de esas personas que no sabía qué estaba buscando, pero yo sé que algo estaba buscando y ese día en que lo encontré, no lo solté. A pesar de que me mandaron a hacer cosas como leer, orar, que para un ateo eso es prácticamente casi imposible de hacerlo, ¿no? Pero fue tanto que ellos me dijeron y me testificaron que eso resonaba en mi mente vez tras vez, me pusieron una fecha bautismal y yo era de las personas que cumplía lo que decía. Ellos me invitaron a la iglesia al siguiente domingo y les dije, líderes, yo voy a estar ahí. Y el siguiente domingo yo estuve ahí, al día siguiente nada. Y desde ese día no he faltado a la iglesia hasta el día de hoy. Ok, pero antes de continuar con el video, nos gustaría poder invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal y puedas activar las campanas de las notificaciones para que no te puedas perder ningún video. Y también nos gustaría poder escuchar tu historia en el correo info@santosvenid.com. Puedes compartirnos tu historia y nos gustaría poder escucharla. Pero bueno, sin más inconvenientes, continuamos con el video. ¿Recuerdas la primera vez que hiciste una oración por ti mismo a Dios? Sí, estaba a unos días de bautizarme, de cumplir esa fecha bautismal y los misioneros me dijeron, hermano, usted tiene que leer, porque en las preguntas bautismales les van a decir. Y yo digo, Élderes, pero ustedes me pusieron una fecha, pero yo todavía no creo completamente, ¿no? Yo sé que me están diciendo algo nuevo, sé que estoy recibiendo algo nuevo, pero ellos se fueron después de ese día, todo. Yo ya era un poquito más reverente, al menos cerraba los ojos y agachaba la cabeza, pero en mi mente era como, no sé a quién estoy hablando, ¿no? Y ya cuando solo, a un día de mi entrevista bautismal, ya tenía que tomarme las cosas en serio, dije yo. Y tanto que me habían dicho que ore, que pregunte, que lea. Entonces, un día en mi cuarto solo, tenía el libro de Mormón ahí en la cómoda, muy cerca de mi cama. Me senté y nada, yo agarré el libro eh, y hice una oración así, súper sencilla, ¿no? Dije algo como, Dios, si, si realmente existes, ayúdame a saber. Quiero saber si existes. Estos misioneros me han dado un libro que habla de ti, que nunca he escuchado ni leído, pero dime, quiero saber. Y ni siquiera terminé el nombre de Jesucristo, no recuerdo, no estoy bien seguro, pero dije amén. Agarré el libro y en ocasiones, cuando yo estaba con los testigos o inclusive con los evangélicos en algún momento, medio que yo abría y me sonaba súper vacío todo, ¿no? Pero en esta ocasión, cuando yo abrí, pero hasta ese momento yo respetaba la Biblia, ¿no? O sea, como buen ateo yo creía de que sí,
para mal o bien, manipula a la gente, la manipula para hacer el bien. Entonces, respetaba bastante este libro. Y para mí no podía haber otro libro que se dijera que es la palabra de Dios. Y yo recuerdo que agarré este libro y lo abrí, el libro de Mormón, y me salió en segunda de Nefi 28, que ustedes recordarán en una parte donde dice, oh tu necio que dirás una Biblia, y no hay más Biblia. Yo cuando leí esos versículos, amigos, en ese momento sentí algo en mi corazón que decía, esto es. Sentí que me habló directamente a mí. Me leí todo ese capítulo desde el inicio, volví al inicio y dije, ah, no, voy a leer todo. Y dije, esto es verdad, Dios existe. Y ya, eso fue lo que más marcó. Yo ya en ese momento podría decirse que no tuve ninguna duda de que Él existía. Por primera vez en mi vida sentía que Dios contestaba una oración. Y tal vez eso fue, y hasta ahora que me pongo a pensar, digo, cuando uno deja de creer, en algún momento le enseñaron de pequeño, y se pasa a ese lado medio tenebroso que es simplemente no creer en una deidad, es porque nunca tuviste ese contacto, esa relación directa. Yo en ese momento, gracias a esas invitaciones repetidas, y de estar yendo a la iglesia y ver también hermanos que testificaban del libro de Mormón y tanta cosa, y también quería saber. Y nada, eso fue, creo que es la única iglesia que te invita a orar y tener una relación muy personal, ¿no? Porque puedes orar en grupo, puedes orar en diversas situaciones, pero tú solo con Dios, tratándote de encontrar, es de otro nivel. Excelente. Eh, Pregunto eso porque yo también en una época de mi vida caí en el ateísmo y recuerdo bien clarito el día que volví a hacer una oración, ¿no? Y empecé mi oración sin creer en Dios y terminé mi oración con un sentimiento muy, muy placentero, de mucha, mucha paz. Por eso te preguntaba. Y eh, me gustaría preguntarte acerca de cuánto tiempo después te bautizaste, ¿2 semanas después? Yo desde que escuché a los misioneros, más o menos un mes después, Un mes después. un 25 de febrero del 2012 ya, Y justo eventualmente el año fuiste, donde, perdón, eventualmente fuiste a la misión. sí, yo empecé a mandar mis papeles ya para, bueno, yo quería mandarlos antes, pero mi obispo me decía, no, espera, espera, ¿no? Yo me acuerdo que incluso a los 6 meses me llamaron como líder misional, no sabía absolutamente nada. Y nada, pues yo tenía toda esa energía. Yo lo primero que hice después de bautizarme fue acompañar a los misioneros me sacaban, me decían, vamos para acá, vamos para allá. Y yo así estuve por 3 meses. Y si ustedes me preguntaron al inicio cómo fue esa conversión, cómo llegaste a convertirte, yo diría que esta experiencia que les acabo de contar era mi primer paso. ¿No? Para tomar una decisión, yo recuerdo en mi bautismo levantando el libro de Mormón, habían solamente 6 personas. Eran unos misioneros que bautizaban tanto que ya la gente creo que no iba a los bautismos. Pero, y incluso en ese mes, en mi barrio hubieron como 10 bautismos, Wow. si no me equivoco. Yo era uno de esos 10. Creo que era parte de la meta del misionero. Por eso estaban tan Y- insistentes. Y sí, y nada, yo me acuerdo que a los 3 meses recién puedo decir que empezó realmente mi conversión, ¿no? Porque si bien es cierto acompañar a los misioneros y todo, yo seguía con estos amigos de la universidad, tal vez en otro tono, tal vez ya no en estar tomando y esas cosas, guardándome, pero yo recuerdo, no conocía muy bien todos los mandamientos de la iglesia todavía, ni qué hacer para arrepentirse bien, pero yo recuerdo que una noche fue un sábado eh, por la mañana, perdón, claro, un sábado por la mañana que mi papá me vio que regresé súper mal pues a mi casa, ¿no? Y yo había tenido una caída ahí, ¿no?
Tuve una recaída por X motivos. Una joven que era digamos, la más bonita de toda mi clase de la universidad y varios como... Y con esta joven habíamos salido junto con otros compañeros de la universidad y ahí fui donde caí en tomar un poco de alcohol, yo sin saber que tenía que ir al obispo después para arrepentirme. Yo recuerdo que mi papá me sentó y me dijo, ¿tú vas a jugar a la iglesia o vas a cumplir todo lo que te dicen ahí? Porque hasta donde yo sé, no te permiten tomar. Y por primera vez mi papá me cuadraba así como que, oye, ¿cómo es? Porque si vas a jugar a la iglesia, mejor anda a otro lugar, pero si vas a estar ahí, esfuérzate, ¿no? No seas tibio. Exacto, no seas Sí, tibio, ¿no? En otras palabras. Y yo exacto. ese día, amigos, yo agarré y dije, no, sabiamente, y de verdad que yo aprecio mucho a mi papá, él no era miembro, pero a pesar de eso me dio uno de los mejores consejos que yo pude haber recibido en mi vida. Y esa semana, que justamente él terminaba con un domingo de ayuno, me acuerdo que un lunes, cada espacio de tiempo que yo tenía, cada espacio de tiempo, ya sea que estaba en el bus, ya sea que estaba en mi casa, en mi cuarto, yo abría mis escrituras, las llevé para todos lados en ese momento en físico y agarraba el libro de Mormón y me empezaba a leer, donde quiera que esté. Estaba en mi salón de la universidad y tenía un espacio, me ponía a leer. Y así, lunes, martes y cada día oraba Qué para saber cambio, si perdón. qué cambio. Sí, entonces, Sí. ¿por qué? Porque lo que yo quería saber es si realmente esto era verdad, ¿no? Si lo que la iglesia decía, porque hasta ese momento yo sabía que existía Dios, sabía que ese era su libro, era lo único que sabía, pero la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, la visión del profeta José Smith y todo lo que conlleva, la verdad es que no sabía. Y ya para ese momento, mis muy buenos amigos evangélicos ya me habían dicho muchas cosas de la iglesia, ¿no? Ellos se lo saben mejor que los miembros, incluso la Sí. historia. Eh, y los aprecio un montón porque, bueno, ya de ahí algún otro día contaremos esas experiencias, pero yo recuerdo muchas veces con mis amigos en clase me decían, no, que porque estás ahí, que eso, que lo otro, y yo les trataba de predicar, me rompían mis tarjetitas que me dan de los misioneros, me las rompían en mi cara y me la guardaban en mi bolsillo, y eso es herejía, ¿qué estás haciendo? Apostasía, etcétera, etcétera. Llevé a los misioneros, los trataron mal también a los... Pero Ajá. yo en ese momento estaba así, ¿no? Yo tengo que saber porque yo pienso servir una misión, que hasta ese momento yo decía, en un año me voy a la misión, pero tal vez mis motivos de irme a la misión eran incorrectos, ¿no? Porque eran, no, yo quiero simplemente ya dejarlos ahí, a mis papás, alejarme de mi familia, porque mi familia tampoco fue la mejor, habían problemas en casa y todo eso, entonces yo trataba de escapar, ¿no? Cuando dijeron la misión, me voy 2 años, era un escape. Pero cuando llegué a este punto de inflexión donde mi papá me cuadró, dije, de lunes hasta que reciba una respuesta firme en mi corazón de que este es el evangelio verdadero, no voy a parar, tengo que conseguirlo. Y estuve el lunes, martes, miércoles, así oraba y nada. Martes igual, miércoles igual. Leía, meditaba, oraba, nada. Y decía, ¿qué pasa, no? Viernes llegó nada. Yo estaba ya medio por tirar la toalla y dije, no, vamos a seguir. Sábado fue más tiempo y me acuerdo que fue un sábado de ayuno, así que le dije a mi papá, a mi mamá, me sirven el almuerzo y hasta ahí nomás yo voy a ayunar porque aquí Alma, que es un profeta del libro de Mormón, dije, aquí Alma dice que es con oración y ayuno. Así que yo ni siquiera en ese momento sabía quién era Alma exactamente, solo sabía que se llamaba Alma. Diciendo, aquí es como oración y ayuno, dije. Entonces, de pronto me falta ayunar. Vamos a ayunar, le dije. Ayuné y ese sábado por la noche fue, digamos, el punto de quiebre para hacer el cambio por completo de lo que le faltaba a mi vida, ¿no? En ese momento me comprometí más, en ese momento dije, no, ahora sí, vamos con todo. Yo sentí como muchos dicen, ¿no? Ese ardor en el corazón que solamente si uno lo experimenta realmente puede llegar a conocerlo,
puedes sentir esa paz, esa tranquilidad, es inexplicable. Yo ahí pude tener un testimonio firme y desde ese momento hasta ahora, nada me detuvo. Me fui a la misión en mayo del 2013 y ahí empezó otra travesía donde fue un ancla más para mi vida. Wow, wow, Jeffrey. La verdad, muy poderoso todo. Creo que tu historia es como especial y esperamos que a las personas que la estén escuchando pueda ayudarlos, ¿no? Siempre digo que es necesario que podamos compartir lo que hemos vivido, porque eso puede ayudar a otras personas. Me gusta mucho todo lo que contaste, creo que debió ser difícil poder hacer ese cambio capaz y salir de ese lugar para poder cambiar, ¿no? Al lugar opuesto, ¿no? Creer en Dios, creer en Jesucristo, creer en la iglesia, creer en los mandamientos, guardarlos, obedecerlos. Y no sé, me gusta como la forma en la que lo has contado, porque podemos sentir, hemos podido sentir de que realmente es lo que sabes que es verdad, ¿no? Y bueno, ya capaz podremos tener más tiempo para profundizar un poco más en tu misión. Hablamos muchas cosas interesantes la otra vez que platicamos de tu misión, de algunas experiencias. También me imagino que eso formó parte de tu conversión, tu proceso en la misión y todo, ¿no? Todo lo demás. Entonces, capaz podríamos tenerte en otro episodio para que la gente pueda tener la parte 2 de Hablando con Jeffrey, a su historia de conversión. Eh, pero me gustó mucho algo que tú dijiste mientras estabas con los misioneros. Eh, Dijiste que como te hablaron con poder, ¿no? Sentiste esa autoridad y, y oraste, ¿no? A Dios con, aunque sea con poca o mediana intención, pero había una intención ahí, ¿no? Y me recordó la escritura que está en Moroni 10, que es una escritura muy famosa que como misioneros la leemos, ¿no? Que habla acerca de que cuando recibamos estas cosas, que nos exhorta a poder preguntar a Dios, ¿no? Si es que son verdaderas. Y si lo hacemos con verdadera intención, dice que el poder del Espíritu Santo nos las hará saber, ¿no? Y creo que es lo que experimentaste en tu vida y lo que muchos de nosotros también hemos experimentado, pero me quedo con el versículo 7 que habla que, y el Espíritu Santo, por medio de él podemos saber que Dios existe, que Él es real, ¿no? Y que si nosotros no negamos eso, como nosotros podemos saber que Él obra con poder, ¿no? Entonces, creo que ese es el reflejo, ¿no? De todo lo que has caminado. Pero qué buena historia, Jeffrey. Y sabemos que, bueno, ni siquiera es la capaz 2% de toda tu historia, ¿no? De conversión, de todo lo que has vivido, porque seguro es larguísima. Pero bueno, sabemos que el tiempo es corto, pero era eso lo que quería agregar y agradecerte por eso que compartiste con todos nosotros. No, gracias a ustedes. De verdad que hace unas semanas yo justo le decía a mi esposa que ya estaba hasta aquí de tanto oposición que hay en las redes sociales y al igual que Irving como empezó, dije, no, o Ismael, no sé quién de ustedes dos dijo, y quiero hacer algo más, decía, ¿no? Y yo oré al Señor para decirle, muéstrame qué más puedo hacer, ¿no? Y empecé a hacer videos de TikTok y todo eso, y ya hoy por hoy está creciendo poquito a poquito, voy ¿Podemos 2 semanas recién. ¿Podemos compartir tu TikTok aquí para que te sigan? Claro, también no hay problema. Aquí en la Y pantalla te todos ponemos mensajes, tu TikTok. ya, genial. Eres un Puros crack, mensajes de puros mensajes de verdad. la conferencia y todo. Estoy poniendo, y dije, y no lo hago con un fin de en algún momento monetizar ni ganar más seguidores, simplemente contrarrestar, como ustedes lo dijeron, un poco Hacer- de toda esa, digamos, cantidad de mensajes que hay contra la iglesia, ¿no? Sí. Y para tratar de como, oye, por si acaso yo no estoy aquí para también contender con los demás, sino, oye, quiero que vengas y tú lo pruebes por ti mismo. Y eso es básicamente, hay comentarios que ya me he dado cuenta que son bien haters.
pero básicamente les digo, oye, tal vez entiendo que no has tenido la posibilidad de comunicarte directamente con Dios y por eso tal vez dices lo que dices. Quiero ayudarte a que puedas también comunicarte con Él directamente, sin prejuicios, sin esas cosas que vienen de otros lados. Excelente. Jeffrey, por último, nada más, ¿cómo algún día escuchaste por parte de tu familia comentarios de cómo cambiaste? Y cómo, si querías compartir nada más con las personas, cómo uno puede cambiar o mejorar por Cristo o en Cristo. Bueno, yo estaba, como les digo, en ese momento en que yo consigo mi testimonio, todo cobra razón, ¿no? Porque uno ya no lo hace simplemente porque alguien se lo contó, sino porque uno mismo lo vivió y sabes que si al no hacerlo, simplemente es como diciéndole a Dios, oye, ¿sabes qué? Y así en su cara, ¿no? Porque ya te contestó, ya tuviste una respuesta. Es como decirle, ¿sabes qué? No me importa lo que hizo Jesucristo, no me importa lo que tú me hayas contestado, o sea, no valió de nada. Pero en ese momento, cuando ya yo tuve ese testimonio, eso fue lo que marcó todo. Yo creo que si una persona está buscando convertirse y cambiar para acercarse a Cristo, el testimonio es la clave. Lo escuchamos en esta última conferencia general. Eso es lo clave de los claves. Una persona que realmente quiere acercar su vida a Jesucristo tiene que comunicarse con el Padre Celestial. Esto hace de que todo dé un vuelco en su vida. Esto hace de que incluso tu familia vea ese cambio en ti y diga, no, primero, a mí me acuerdo que primero me atacaron, me dijeron de todo, que por qué hacía la misión y esto, vas a desperdiciar 2 de los mejores años de tu vida, etcétera, etcétera. Pero el ejemplo es lo que habla más que uno mismo. Y eso fue lo máximo. Fue después, cuando ya me encontraba otra vez con ellos, me dicen, mira, casado, con 2 hijos, tiene su carrera profesional, tiene su trabajo estable y todo le va tranquilo. Entonces es como que ya te miran con respeto. Sí. Entonces ya el tiempo habla por sí solo, creía yo, pero siempre siguiendo el ejemplo del Salvador. Amén. Excelente, brother. Muchas gracias por estar este día con nosotros y platicarnos esta experiencia que estoy seguro que más de una persona se va a beneficiar de escucharte. Y ojalá que te podamos tener en otro episodio y podamos hablar más acerca de tu misión y acerca de otros temas del Evangelio. Y eso Perfecto. sería todo por hoy. ¿Algo más que quieran comentar antes de irnos? No, solo agradecerte, Jeffrey, por venir, aceptar la invitación, y de compartir esto con nosotros, con la audiencia, porque ellos a ellos les va a gustar tu historia. Capaz algunos de ellos estén pasando por lo mismo, ¿no? Nunca sabemos. Y me quedo con lo que dijiste, ¿qué más puedo hacer? Invitamos a las personas que nos escuchan a que también se puedan hacer la misma pregunta, porque creo que todos podemos hacer algo, ¿no? Para poder aportar algo, y ayudar a otras personas. Pero muchas gracias, Jeffrey, por tu participación, por tu tiempo esta noche. Y bueno, esperamos que todos ustedes, los que estén ahí escuchándonos ahora, puedan suscribirse, puedan seguir a Jeffrey en su TikTok y en sus redes sociales y nos pueden acompañar en el siguiente episodio de Santos Venid Podcast. Eso es todo. Bye, Jeffrey. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos.